El día de hoy vamos a presentar un caso clínico de tormenta eléctrica que vimos con Ana Pírez y con Rolo en la Huerta. Se presenta un paciente masculino de 52 años. Como factores de riesgo cardiovascular, el paciente es diabético tipo 2, enfermo renal crónico con creatininas habituales de 2 y ex-tabaquista. Como antecedentes cardiovasculares, en el 2022 cursó una internación en otro centro por un episodio de taquicardia ventricular asociado a insuficiencia cardíaca, en donde se diagnosticó un deterioro severo de la función biventricular no conocido previamente. En el centro le realizaron un cateterismo que se evidencia una lesión moderada en un único vaso y no tenemos la anatomía del centro, y se coloca un CDI en prevención secundaria. Entre los años 24 y 25 tuvo múltiples internaciones de insuficiencia cardíaca también en otro centro, y en mayo de este año viene acá a la unidad coronaria para internarse y hacer una evaluación pre-trasplante cardíaco versus cardiorrenal. Dentro de los estudios que se hicieron para esta evaluación, se diagnostica una PP positiva asociada a un PET con captación en los ganglios supra e infradiafragmático, los cuales se toman una biopsia y evidencian granuloma no necrotizante, por lo cual se va de alta con antifímicos y se expecta el trasplante cardíaco. El eco que se realiza durante la internación evidencia diámetros del ventrículo izquierdo aumentados, una hipoquinesia global con un deterioro severo de la función sistólica del ventrículo, dilatación del ventrículo derecho con función sistólica severamente deteriorada y una vena cava dilatada de 3 centímetros. El paciente consulta por guardia por 3 episodios de descarga del CDI y refiere al interrogatorio que hace 48 horas presenta molestias abdominales inespecíficas asociadas a náuseas y vómitos. En el examen físico, la verdad que cuando llegó no tenía muchas particularidades, estaba normotenso, normocárdico, con una saturación de oxígeno normal, sin signos de sobrecarga hídrica ni signos de bajo gasto cardíaco. Acá se puede ver la placa con el CDI correctamente colocado. Este es el electro del ingreso, si alguien lo quiere describir. No sé, ¿alguien lo quiere escribir? Nahuel, dale. Bueno, electrocardiograma presenta un ritmo sinusal a 60, 70 latidos por minuto. El eje está conservado, el intervalo PR también. El QRS parece angosto, de 100 milisegundos. Eh, el intervalo QT, me cuesta un poco ver la T. En B3 creo que se ve bien, parece un poco largo así a simple vista. Habría que medirlo bien y corregirlo por la frecuencia, pero... eh, ¿Algo más? y no, Vamos a nada ver. más. ¿Algo más, Eugenia, Santiago? A ver, dale. No, se puede ver en las derivaciones de los miembros hipovoltaje, que eso muchas veces habla de dilatación, que el paciente está muy sobrecargado de volumen, generalmente cuando es tanto hipovoltaje o que puede haber un poco de derrame, así que no, eso como para agregar. Y es verdad que el intervalo QT es medio difícil determinar la onda T. eh, s- no sé si es eso que se ve en B4, B5, B6, diría que está alargado. No, no hace falta corregir mucho por frecuencia cardíaca, porque está cerca de 60 latidos por minuto. O sea, parece alargado. Y lo otro que uno acá también debería descartar es algún trastorno hidroelectrolítico, por ejemplo, la hipopotasemia a veces genera aplanamiento de la onda T, inversión del ST y ondas P picudas que ahí parecía tener un poco. Hipocalemia. No, y además se potencia, digo que algunas veces se potencia la hipocalemia con la amiodarona y producen las dos el mismo. Bien, el laboratorio de ingreso evidencia una glucemia de 163, un hematocrito de 42, leucocitos de 9100. En el ionograma se evidencia una hipocalemia de 3, una creatinina de 2,04 habituales de él, y se evidencia un poco de láctico aumentado. A los 10 minutos, el paciente en guardia intercurre con el siguiente electrocardiograma. ¿Alguien lo quiere describir? Se ven como dos trazados, ¿no? La primera porción del electro, sobre todo en la tira larga de 2, parece que hay una,
una dupla de extrasístoles ventriculares, luego una pausa y después pareciera como que hay un fenómeno de R sobre T donde se desencadena una taquicardia ventricular polimorfa, ¿no? Tiene como el tercio del medio, parece tener otra morfología y después sale monomorfa de vuelta. Bien. El paciente en la guardia intercurre con múltiples episodios de taquicardia ventricular, 8 en total, que se evidencia terapias taquicardizantes frustras del CDI, posterior choque del mismo. Hasta ahora, ¿qué conducta tomarían con esto que vimos del paciente? No la puse acá, pero no venía tomando ningún antiarrítmico el paciente. Nada más medicación para insuficiencia cardíaca. Sedarlo y asistirlo ventilatoriamente como parte de reducir el tono adrenérgico. Obviamente lo primero, corregirle el potasio como decían anteriormente. Y como antiarrítmico por ahí en estos casos, lidocaína idealmente, endovenoso, carga y mantenimiento. Bien, perfecto. En este caso, por guardia, se le hizo carga de amiodarona, que fue frustra, y después se asoció a lidocaína, se hizo carga de potasio, y como persistía en arritmia ventricular, en tormenta eléctrica, se realizar sedación, intubación orotraqueal e internación USIC para monitoreo. Sangre así tan bajo, ¿qué cantidad de potasio le tenés que dar y cuál es el criterio para decir, bueno, ya tengo una carga tisular de potasio adecuada? Porque muchas veces uno carga, se mejora la uretritis y sí tiene que seguir dándole más. ¿Cuál es la pauta para manejar eso? Sí, obviamente, primero es que se normalice el ionograma, pero es cierto que a veces uno tiene ionograma normal y sin embargo intracelular sigue teniendo el potasio bajo. Entonces uno tiene que ir viendo que el electro se vaya corrigiendo también. Lo otro importante es que en estos pacientes lo primero siempre es tratar de buscar cuál es la causa desencadenante. Entonces, acá tenía varios criterios que uno podría ir descartando. Uno era el isquémico, porque era un paciente diabético eh, que tenía insuficiencia renal. Otro es el metabólico por el antecedente de insuficiencia renal. Y otro es la insuficiencia cardíaca, que también puede favorecer que tengan estos episodios de tormenta eléctrica. Entonces, la primera, más allá de la medicación que obviamente necesitan agudo, es tratar de investigar qué causa desencadenante puede provocar esto. La gran mayoría de las veces uno no va a encontrar una causa desencadenante, esa es la realidad, pero si uno la encuentra puede ir directamente sobre el foco que genera esto. Otra cosa que se puede hacer cuando tienen QT prolongado y fenómeno de R sobre T es aumentar la frecuencia cardíaca. Con, con el paciente tenía un CI biventricular, por lo cual se le puede aumentar la frecuencia de estimulación auricular a 80, 100 latidos por minuto, cosa de homogeneizar un poco, acortar el QT y disminuir la cantidad de extrasístoles ventriculares que hace el R sobre T, como otra medida adicional a lo que se hizo. Y muy importante lo que decía Rocío de la sedación precoz, ¿no? Para bajar el estímulo adrenérgico, porque a veces uno cae en ir cambiando la medicación y en realidad lo que falta es bajar el estímulo adrenérgico. Cuando llegó a la unidad coronaria, se hizo lectura del CDI. Si quieren, eh, pueden hacer una interpretación de la lectura, los chicos del electroficio. Ahí tenemos en el primero lo que se ve en el registro intracavitario sería como el resumen. Después una interpretación más o menos de lo que sería el electro en lo que dice CL y después separado por canales, lo que es el auricular y el ventricular. Y sobre todo lo que vemos en el primero, vemos que hay muchos más ventrículos por cada aurícula, entonces eso es diagnóstico de taquicardia ventricular y se ve bien polimórfico. Y ya en la tira de al lado, de la derecha, uno ya puede ver en qué zona entra, porque entienden que ustedes que hay distintas zonas de programación según la frecuencia de la taquicardia y no veo bien lo que dice, igual lo que dice ahí, y qué es lo que le hace el aparato. Ahí al principio, antes, viste dónde están los corchetes, antes de eso está la taquicardia, después lo más probable es que le haga terapia antitaquicardia, sabes, y ves si es efectivo o no, que son de 8 latidos, y después ves que sigue en taquicardia y a veces ves después cómo deriva en el choque. Entonces ver eso, o sea, primero lo más importante es hacer el diagnóstico, de ver cuántas la relación de aurícula y ventrículo, a qué frecuencia va y en qué zona tenía que entrar y qué le hace el dispositivo, si le hace terapia, si le hace choque, según la zona de cada uno. Y obviamente, dependiendo de cada paciente, uno tiene que hacer una reprogramación en el medio de cada caso como según cada caso, obvio. Sí. Otra cosa interesante para ver a veces en el desfibrilador es ver cómo inicia la taquicardia.
ahí no está el inicio, pero a veces si uno ve que siempre inicia con una misma morfología, que tiene un extrasístole que genera estos episodios de taquicardia, muchas veces uno puede intentar tratar esa extrasístole y en base a eso evitar los episodios repetitivos de taquicardia. ¿Puede ser una aproximación etiológica fundamentada en el tipo de taquicardia, si es monomorfa con reentrada o polimorfa? Sí, se puede. Por ejemplo, en un episodio de isquemia aguda uno piensa más en polimorfa comparado con monomorfa en una situación de miocardiopatía isquémico-necrótica con una cicatriz, ¿sí? Farmacológico podría ser polimorfa, por prolongación de QT también polimorfa, o sea, se puede, sí. Y otra cosa que es importante de la morfología es que si, o porque uno está delante del paciente y tiene la morfología que tiene actualmente, entonces también te ayuda al diagnóstico saber si uno tiene QR y la morfología es RS, entonces más para el diagnóstico si en realidad le cambió el eje o no le cambió el eje. Para taquicardia versus aberrancia, ¿no? Bueno, durante la internación en USIC intercurre nuevamente con episodios de taquicardia ventricular con descompensación hemodinámica y mayor requerimiento de drogas vasoactivas y antiarrítmicas, y oscilaba todo el tiempo entre ritmo sinusal y ritmo de TB con múltiples paros respiratorios. Vuelve a ser un nuevo episodio de taquicardia ventricular, esta vez más lenta, 100 latidos por minuto, que no fue detectada por el CDI y fue refractario a todas las medidas instauradas y termina el paciente falleciendo. Entonces la idea un poco ahora es hacer una revisión bibliográfica acerca de la tormenta eléctrica y qué es lo que se sabe hasta ahora. Este es un artículo de la JAC que lo primero que hace es definir un poco qué es la tormenta eléctrica. Es la presencia de 3 o más episodios de arritmias ventriculares sostenidas, separadas de al menos 5 minutos de duración durante 24 horas. Nos dice que el tipo de arritmia más frecuente en la tormenta eléctrica es de tipo monomorfa, en un 80%, y que la incidencia de pacientes que tienen CDI y de provocar una tormenta eléctrica es aproximadamente entre el 20 al 25% y principalmente en los primeros 2 años post-implante del CDI. Y en pacientes que tienen fracción de eyección reducida, el riesgo es mucho mayor. Los factores de riesgo asociados para desarrollar tormenta eléctrica es, como dijimos, una fracción de eyección más baja, una edad avanzada, una duración prolongada del QRS, falta de tratamiento médico adecuado, enfermedad renal crónica u otros episodios de arritmias ventriculares. Todos estos factores hacen que aumente el riesgo de desarrollar tormenta eléctrica. Para entender un poco la fisiopatología, las vamos a dividir en 3 grupos. Primero, es importante tener un sustrato arritmogénico, y con eso básicamente nos referimos a tener una normalidad estructural o eléctrica subyacente en el paciente, que como principal causa tenemos la cardiopatía isquémica, que esto básicamente hace que después de un infarto se forme un área de fibrosis o cicatriz y que se produzca un circuito de reentrada y favorezca la producción de arritmias ventriculares. Otras causas pueden ser cardiopatías dilatadas, miocardiopatías arritmogénicas, canalopatías como es el síndrome de Brugada o el QT largo, y miocardiopatías infiltrativas, sarcoidosis o amiloidosis. Cualquiera de estas patologías, principalmente la isquémica, va a ser predisponente para generar la arritmia ventricular. Después, no solamente el sustrato arritmogénico, sino es importante tener un desencadenante o un gatillo que haga que se produzca la arritmia, como puede ser un episodio de una isquemia aguda, trastorno electrolítico, como es el de nuestro paciente, hipocalemia, hipomagnesemia, situaciones que aumentan el consumo de oxígeno, como es fiebre o infecciones, drogas proarrítmicas o mismo un choque del CDI que también provoca la formación de arritmias ventriculares. Y por último, mecanismos facilitadores que hacen que se perpetúe la arritmia ventricular y pueda desencadenar una tormenta eléctrica. Y esto es principalmente un aumento del tono simpático. Aumenta el automatismo y las despolarizaciones como mecanismos de generación de arritmias, al igual que la reentrada, y favorece que la arritmia ventricular se perpetúe hasta generar una tormenta eléctrica. Entonces, todo esto hace que se generen mecanismos o que se predispongan la generación de mecanismos de arritmia ventricular, que en el artículo describe principalmente 2. Una es el mecanismo de reentrada, como el más frecuente, que esto genera una alteración en la conducción del estímulo, principalmente sea una zona central no excitable, que es esta zona que dijimos que puede ser fibrótica secundaria a un infarto, una isquemia del miocardio. Y en estos casos se tienen que dar 3 cosas, que es un bloqueo unidireccional de la conducción,
Esto es básicamente que las dos vías tengan periodos refractarios distintos para que se produzca la reentrada, un área de conducción más lenta y un circuito cerrado. Esto provoca la generación de arritmias ventriculares secundarios a una reentrada. Y después lo otro que puede pasar es una aparición de postpotenciales, ya sean más tempranos en la fase 3 del potencial de acción o más tardíos ya en la fase 4 del mismo, que generen la generación justamente de arritmias ventriculares. Entonces, estas tres cosas sumadas que generan mecanismos de arritmia ventricular se perpetúan en el tiempo y generan en última instancia una tormenta eléctrica. Esto genera taquicardia, hipoperfusión. La hipoperfusión genera acidosis y más isquemia y más arritmia. Por otro lado, los pacientes que tienen CDI va a predisponer a que se produzca el choque, el CDI, y esto aumenta más las catecolaminas del sistema nervioso simpático, que perpetúan más la arritmia, y se hace un círculo vicioso que el paciente entra y se genera la tormenta eléctrica. Bien. Ahora, es importante tener en cuenta cuál es el abordaje de la tormenta eléctrica, porque es una emergencia médica, como vimos recién. Primero que nada, la confirmación diagnóstica de la misma, teniendo en cuenta y presente que son más de 3 episodios de arritmia ventricular sostenida en 24 horas. Después, obviamente, hacer una evaluación clínica del paciente, si se puede una historia clínica detallada, la edad, fracción de eyección, cardiopatías previas o datos que nos tengan en cuenta para ver si tiene algún sustrato previo. Y obviamente el examen físico, si el paciente está hemodinámicamente estable o no, principalmente. Y evaluar un poco las causas reversibles que pueden hacer que el paciente salga de la tormenta eléctrica, ya sea una isquemia miocárdica aguda, situaciones de hipocalemia o hipomagnesemia, toxicidad por fármacos, etcétera. Más ejemplos. Después tenemos como estudios complementarios que se tienen que pedir en esta situación. Laboratorio, obviamente, para tratar de corregir todas las causas, ionograma, función renal y hepática, gasometría y ácido base, lácticos, hormonas tiroides, y obviamente hacer un electrocardiograma. Si se puede, tener el electrocardiograma de base para comparar. En el caso, como vimos antes, que nuestro paciente tiene un QT prolongado o signos de canalopatía, y ver si se puede documentar el electrocardiograma durante la arritmia ventricular. Y eso permite a nosotros confirmar la morfología de la TB y la relación con el electrovasal. Obviamente el ecocardiograma, que siempre es útil para evaluar la función o complicaciones mecánicas, y después en un segundo tiempo, cuando ya el paciente está estable, proceder a estudiar un poco más la causa con una resonancia, con un cateterismo. Cateterismo si se sospecha una isquemia activa como disparador, o ya un PET si se sospechan otras patologías. Y acá lo más importante también es interrogar a los pacientes que tienen CDI. Entonces, un poco para resumir cómo es que funciona, básicamente tenemos 3 zonas que se dividen según la frecuencia cardíaca, que me permite distinguir los distintos tipos de arritmias ventriculares. Esto se programa en el CDI, tenemos una zona de FB, una zona de TB rápida, una zona de TB lenta, que lo que se hace es programar la frecuencia umbral de cada zona y la terapia que se correspondería con cada una de las zonas. La zona de FB, por dar un ejemplo, se puede programar a 200 a 220 latidos por minuto, y en el caso que suceda, se produce la terapia de choque. En el caso de TB rápida, entre 170 y 200, se puede programar una terapia antitaquicardizante y el choque en segunda instancia, y una zona de TB lenta con una frecuencia menor y como terapia antitaquicardizante. No sé si quieren agregar algo más ustedes de las zonas. Estás perfecto, re bien explicado. Obviamente después va a depender de si es prevención secundaria, prevención primaria, y si ya tuvo arritmia, si uno lo va haciendo las reprogramaciones correspondientes. Bien, perfecto. Después la otra cosa que tenemos en cuenta son los criterios de detección, que son parámetros que se utilizan para confirmar si una arritmia es ventricular y sostenida, que es el caso que nos hace el diagnóstico de tormenta eléctrica. Algunos parámetros, como es por ejemplo los intervalos de detección, que es cantidad determinada de latidos dentro de la zona que uno supone que debería haber para que haya una arritmia ventricular, y obviamente hacer la diferenciación entre una TB y una taquicardia supraventricular, ya sea básicamente viendo las características, el inicio, la morfología del QRS, que obviamente va a ser ancho y diferente al del ritmo sinusal, la regularidad y la relación que vimos, como vimos antes en la lectura del CDI, entre la aurícula y ventrículo, que obviamente la ventricular va a ser mayor a la auricular, y eso me habla de una disociación.
Después las terapias programadas que uno hace en el CDI. Tenemos dos terapias. Una es la terapia antitaquicardizante, que puede ser de dos formas. Ráfaga, que lo que hace es estimulación a frecuencia constante que sea mayor a la de la arritmia, o rampa, que es una estimulación a frecuencia decreciente de la misma. No sé si quieren agregar algo. Sí, alguien tiene que agregar algo, explicar un poco más esto a los residentes y todo eso. Esto está hecho, ¿viste? Porque esto no es infrecuente que pase. Muchas veces ya tuvimos 2 o 3 casos. En el último mes presentamos uno solo, pero aunque sea para abrir un poco el espectro, para que todos veamos qué es lo que ustedes interrogan, cómo lo hacen, qué ven, aunque sea explicar un poquito más esto. No tan técnico, ¿no? Sino más clínico, estoy diciendo. No, un poco el concepto de hacer una terapia antitaquicardia, de mar- estimular más rápido que el ciclo de la taquicardia, generalmente es para las taquicardias monomórficas que tienen una cicatriz. Y uno lo que busca con estas taquicardias es entrar en el circuito de la taquicardia y interrumpir esa relación de que va por una zona lenta y vuelve por una rápida, qué sé yo. Y hay dos formas: o se estimula constante o se aumenta la frecuencia cardíaca, se disminuye el ciclo. El ciclo es lo que es decreciente, pero la frecuencia de estimulación aumenta. Eh, Tiene algunos pros y contras. A veces cuando haces ráfaga, dependiendo de la duración de la ráfaga y qué tan rápido estimules, la tasa de éxito. Y después con la rampa muchas veces lo que sucede es que se puede generar en una arritmia más rápida. Entonces es un equilibrio entre ráfaga, rampa. A veces se hace combinación de ambas. Y uno lo que busca con las terapias antitaquicardia es disminuir la cantidad de choques, porque está demostrado que si bien un choque te puede salvar la vida porque te interrumpe la arritmia ventricular, muchos choques es deleterio para el corazón. Entonces también se busca un equilibrio entre disminuir al mínimo la cantidad de choques en función de agregarles terapias taquicardia. En cuanto a la detección, también ahí hay un balance entre el tiempo que uno deja que dure la taquicardia, porque si uno deja que dure demasiado, obviamente no es bueno para el paciente, pero si uno hace episodios muy cortos, podrían ser episodios de taquicardia ventricular no sostenida, que el CDI interviene y quizás si uno lo hubiera dejado evolucionar, se cortaba solo sin necesidad de que el CDI hiciera un choque. Entonces, son todos parámetros de detección, igual que la terapia que uno programa, que son importantes tener en claro qué es lo que uno va a estar programando, porque a veces uno por tratar de que todo funcione bien pone tiempos cortos y entonces se pierde la oportunidad de que si es una taquicardia no sostenida, el CDI no lo choque. Y lo otro es en relación a lo que mostraron del caso, que al final el CDI no lo chocó y eso tiene que ver a veces con que lo choca una cantidad de veces y después deja de chocarlo porque si ve que el paciente sigue en fibrilación ventricular o en taquicardia ventricular no lo choca más. Y la otra es que a veces cuando uno lo medica al paciente, la taquicardia que tenía una cierta frecuencia cambia de ciclo, se pone más lenta y entonces queda por debajo del umbral de detección del dispositivo. Entonces son todos parámetros que uno tiene que tener presente. Bien, y como la otra terapia programada es el choque, y se habla del número de choque, que eso se programa, como por ejemplo hasta 6, y la energía que utiliza para hacer la descarga en cada caso. Esto es un poco cómo se puede programar cada una de las zonas, en TV lenta, en TV rápida o FB, que eso depende del paciente. Y esto un poco lo que hablaban recién de la duración de la detección para confirmar que la taquicardia sea persistente y se ponen tiempos, ya sean más cortos o más largos, pero la ventaja que tiene de poner un tiempo más largo es justamente lo que acaban de decir, que es que disminuye el riesgo de tratamientos inapropiados, porque muchas TV resuelven y se autolimitan solas justamente y evitan que se produzca el choque. Entonces, el choque apropiado, decimos que el CDI detecta correctamente una arritmia ventricular potencialmente letal y administra la descarga eléctrica, a diferencia de lo que pasa en un choque inapropiado, cuando el CDI se interpreta erróneamente que existe una arritmia ventricular. Y las causas de esto pueden ser múltiples, por ejemplo,
que haya taquicardias supraventriculares rápidas, por ejemplo, con aberrancia o aleteos de conducción 2-1, que haya mal funcionamiento del sensado, por ejemplo, miopotenciales, como músculo del diafragma, que haya ruido eléctrico, artefactos, fracturas del cable, o que se confundan las ondas T con las R y sense mal y dispare el CDI, o justamente que haya TV no sostenidas que se iban a autolimitar, pero por tener por corto tiempo, el CDI dispara y hace un choque inapropiado. Por eso es importante realizar una programación correcta del CDI y tener en cuenta todos estos parámetros, como uso de discriminadores de taquicardia supraventricular, programar un delay largo, optimizar el sensado y los filtros, tener un monitoreo remoto activo y uso de terapia antitaquicardizante en zonas de taquicardia ventricular. Yendo un poco al tratamiento, dijimos que es una emergencia médica que requiere intervención inmediata con el objetivo de interrumpir la taquicardia ventricular, de prevenir nuevos episodios, de reducir la actividad simpática, corregir las causas reversibles, evitar o minimizar los choques del CDI y estabilizar al paciente hemodinámicamente. Acá el artículo propone un algoritmo que habla un poco lo que vimos al principio, de lo primero que se hace es identificar y tratar la causa que sea reversible, como por ejemplo si sospechamos una isquemia aguda, ir a hacerle un cateterismo. Si tiene hipoiones, ir a reponerlos. Si tiene infección o fiebre, hacer el tratamiento específico y tratar cada una de las causas que se puedan y sean reversibles. Y después ya, obviamente, va a la terapia antiarrítmica y nos dice que la intervención más eficaz para la terminación aguda de la tormenta eléctrica es la cardioversión eléctrica, ya sea externa o utilizando el CDI. Si esto no se pudiera, pasamos a la terapia antiarrítmica, que como principal fármaco nos describe la amiodarona, de primera elección, es el fármaco de elección en pacientes con cardiopatía estructural, y en caso de sospechar una taquicardia ventricular asociada a isquemia aguda, nos habla el artículo que se puede utilizar en este caso, lidocaína. Y procainamida, una otra opción en ausencia de función ventricular severa o hipotensión. Después lo que remarca mucho el artículo es realizar el bloqueo adrenérgico, que esto es súper importante porque el tono simpático, como vimos antes, es lo que perpetúa la arritmia ventricular y genera la tormenta eléctrica. Entonces es muy importante en este caso hacer un buen bloqueo adrenérgico. En este caso nos habla de usar propanolol endovenoso y como ventaja es que bloquea también los receptores beta 2, no es cardioselectivo. O como segunda opción, el metoprolol endovenoso, que creo que acá no tenemos. Después, como otro parámetro, realizar sedación y supresión del sistema nervioso simpático. Otra vez como objetivo disminuir ansiedad y catecolaminas endógenas, suprimir el sistema simpático, ya sea con benzodiazepinas endovenosas, dexmedeto como algo como inicio, y si no, ya sí que es lo que nos pasó con nuestro paciente, que lo terminamos haciendo una anestesia general e intubándolo. Y después de realizar todas las terapéuticas necesarias para estabilizar al paciente, cuando se puede hacer una reprogramación del CDI para evitar choques inapropiados y que perpetúen el círculo vicioso. Nos dice si los choques son inapropiados, se puede colocar un imán para suspender la terapia mientras se evalúa. Si no está activo, programar la terapia antitaquicardizante antes del choque. Extender la duración de detección y evaluar suspender la zona de terapia temporalmente si hay múltiples choques inapropiados. Obviamente darle soporte hemodinámico al paciente si es que lo necesita, empezando por vasopresores y ya en última instancia dispositivos de asistencia ventricular, ya sea un balón de contrapulsación o un ECMO venoarterial en casos extremos. Y después lo que nos habla un poco la guía es de intervenciones más avanzadas en pacientes que son refractarios a todo tipo de tratamiento, ya sea ablaciones por catéter, si se identifica un sustrato claro, y nos habla también de que a veces estos pacientes se benefician con soporte mecánico dentro, o sea, para el procedimiento, meterlos en soporte circulatorio mecánico, ya sea un balón o ECMO, y en última instancia de nervación simpática cardíaca. Y como terapia ya definitiva, en pacientes sin respuesta ya se plantea un trasplante cardíaco o ya cuidados paliativos en pacientes que tienen mal pronóstico.
Acá nos habla de este score en la guía, que es una herramienta que evalúa o trata de estratificar los pacientes que tienen taquicardia ventricular sostenida y tormenta eléctrica. Se usa más que nada en pacientes que se les va a realizar una ablación para evaluar necesidad de soporte hemodinámico, pero también se dice teóricamente que se puede usar para tomar decisiones terapéuticas en el manejo inicial de la tormenta eléctrica y ver si el paciente requiere una asistencia ventricular. Este es el score y nos habla que pacientes que tienen más de 15 a 17 puntos, teniendo en cuenta enfermedades pulmonares, edad mayores a 60, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca en clase funcional 3 o 4, fracción de eyección menor a 25, tormenta eléctrica o diabetes, si tienen más de este puntaje es un paciente que puede ser candidato a asistencia ventricular previo a una ablación. Y por último, esto es el algoritmo que nos plantea la guía, que es obviamente primero evaluar más que nada la estabilidad hemodinámica del paciente y empezar con drogas, primero vía oral, amiodarona, beta bloqueantes, perdón, vía oral, amiodarona y si requiere benzodiazepinas. Y si es refractario, si el paciente está inestable hemodinámicamente y el CDI no está funcionando, ya se puede optar por realizar beta bloqueantes endovenosos, pasar a otra estrategia con otro antiarrítmico como lidocaína y ya aumentar la sedación y si se requiere intubación orotraqueal y en una última instancia ya evaluar otras medidas como es la ablación del catéter y ya trasplante cardíaco si es necesario. Como conclusiones entonces, esta es una emergencia arrítmica de alto riesgo, por eso requiere reconocimiento y abordaje inmediato, requiere un enfoque multidisciplinario, hay que realizar una programación adecuada del CDI, que es clave para evitar choques inapropiados, y requiere, como vimos, un esquema escalonados para el tratamiento. Y por último, habla de punto de inflexión hacia la falla cardíaca terminal, que puede ser la expresión de la tormenta eléctrica, y es por eso que debe considerarse asistencia ventricular o trasplante cardíaco en algunos casos. Y como preguntas finales de este caso, hablar un poco de si la programación del CDI en este paciente estaba bien o fue errónea, si había causas claras desencadenantes para este paciente puntualmente, cuál sería el tratamiento apropiado una vez desencadenada, la tormenta eléctrica y siendo todas las terapéuticas que charlamos refractarias al mismo, y si este sería un estadio irreversible de la enfermedad. Bueno, completa evaluación general, ¿no? Pero no sé si alguien quiere hacer algún comentario final de la gente de electrofisiología o recalcar alguna cosa cuando uno está en el manejo de la emergencia en estos casos, ¿no? Pues es importante, ahí está Aníbal. ¿Quiere hacer un comentario? No, Jan, muy bueno el caso y muy buena la revisión. Algunas cosas por ahí para mí para reflexionar. Yo tendría cierta precaución con largar un algoritmo y difundir de que hay que usar betabloqueantes endovenosos, ¿se entiende? Porque por lo menos en el caso que presentaste y en muchos de ellos, la falla eléctrica es indivisible de la falla mecánica. Entonces, yo sinceramente tendría precaución. Primer punto. Segundo punto, creo que la ventilación debiera ser lo más precoz posible. Es decir, yo no haría las cosas tan escalonadas, sino plantearlo precoz. Le colgás el antiarrítmico, vas viendo el medio interno, vas actuando rápido, pero trataría de no posponerlo. Eh, y lo otro es que, bueno, yendo al caso, este hombre tiene una cardiopatía estructural muy avanzada, ¿sí? Son los pacientes que más arritmias tienen y llega un momento que el óbito, digamos, otra vez, uno, digamos, no sabe si es lo arrítmico o lo mecánico, ¿no? Este hombre ya había estado evaluado y obviamente tenía una enfermedad coincidente con el último punto. Probablemente tenía un QT largo, ¿no? Muy largo, y yo no sé si los antifímicos que le estaban dando por ahí se asocian a la amiodarona y demás. Y lo último que digo es, en estos casos siempre, y no lo dice la revisión, hay que chequear la tiroides. Muchos pacientes tienen alteración del tiroides, muchos pacientes tienen amiodarona, y la amiodarona puede dar hipertiroidismo, y sobre eso podemos accionar. César, ¿vos querías decir algo, César? Cuando se habló de las causas desencadenantes, se planteó la coronariopatía. El paciente tenía una cinecoronariografía cuando ya tenía deterioro, no reciente, pero ya tenía un deterioro severo de la función.
Era un paciente realmente terminal, estaba caquéctico, además cursando tuberculosis. Lo estábamos evaluando de trasplante para trasplante, pero sería un trasplante cardiorrenal, y la verdad nos parecía que, bueno, que lo mejor era inicialmente tratar la tuberculosis antes de inmunosuprimirlo y ver después qué hacer. No lo habíamos todavía incorporado en lista, pues nos parecía que era un paciente de muy mal estado general, era darle la opción que se recuperara, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que hay que intubarlo enseguida, eso es la primera medida para poner en práctica, ¿no? Con amiodarona oral, uno debería eh, cargarlo con amiodarona endovenosa, no darle amiodarona endovenosa y darle lidocaína o darle las dos. Esa sería una pregunta bien de unidad coronaria. Y la segunda, cuando la taquicardia es polimorfa, la posibilidad de hacer una ablación para intentar bloquear un presunto mecanismo de reentrada es factible. ¿O ocurre que muchas veces empieza siendo monomorfo y después se deforma y se hace polimorfo y en este caso sí? Entonces, dos preguntas con respecto al tratamiento con drogas y con respecto a la eventual ablación de algo que es polimorfa, pero que a lo mejor inicialmente fue monomorfa. ¿Quién lo quiere? Gustavo, Euge, Marco, Santiago. El que quiere, Gustavo. Sí, con respecto a la amiodarona, yo creo que en general lo que se busca es darle amiodarona endovenosa aunque estuviera tomando vía oral y si ahí no responde se pasa a lidocaína. En general se pasa. Con respecto a la ablación, tenés varias opciones. Una es que vos encuentres que es una taquicardia polimórfica, pero que siempre está iniciada por una extrasístole. Entonces vos vas a mapear esa extrasístole y vas a tratar de quemar el desencadenante, el gatillo. Y la otra posibilidad es que uno muchas veces puede homogeneizar todas las zonas de cicatrices que tenga el paciente y de esa forma evitar los episodios de taquicardia. Obviamente, si tiene una TB polimórfica por canalopatías ya es más difícil. Igual hay trabajos que están haciendo ablaciones en algunas canalopatías, por ejemplo en el Brugadas, se está haciendo en algunas catecolaminérgicas también, pero los resultados ya son más inciertos. Experiencia hay en el mundo de algo que comentó Royan en la revisión y es de hacer la ablación en pacientes que están en ECMO, ¿sí? Sí, experiencia hay bastante, digamos. No es algo tan frecuente, pero se hace. Incluso se usa, yo acá alguna vez traté de hacerlo, en pacientes que tienen TB que no son bien toleradas, si uno las quiere mapear, uno lo puede hacer con ECMO y entonces prácticamente se mantiene hemodinámicamente estable y uno la puede mapear mucho mejor a la taquicardia ventricular, más allá de estos casos específicos de tormenta eléctrica. Así que se usa, lo que pasa es que el costo de esos procedimientos son altísimos. Sí, una duda. En el caso de que tuviéramos un paciente con una tormenta eléctrica, o sea, 3 episodios, pero en ese intermedio donde no hay descompensación hemodinámica, ¿plantearían ahí con el paciente solo por cumplir con el criterio de tormenta eléctrica, intubarlo programado en la guardia? Yo creo que no, que primero probaría con medicación. Depende mucho del cuadro del paciente. En general, eh, los pacientes tienen desfibrilador, porque si no es difícil encontrar una tormenta eléctrica, es algo que el paciente esté internado. ¿Cómo le encontrás en una tormenta eléctrica varios episodios de taquicardia ventricular? Si es ambulatorio, la única forma es que tenga un registrador, como puede ser un desfibrilador. Entonces, si el paciente ha tenido episodios muy separados, quizás uno lo puede medicar y ver qué pasa. Si tiene varios episodios cercanos, por definición tienen que estar separados por lo menos por 5 minutos entre episodio y episodio. Si el paciente tiene en cada 5 minutos un episodio, uno es más agresivo y ahí sí lo dormís. Pero si el paciente tuvo uno y a las 20 horas otro, quizás uno puede ser más contemplativo y probar primero con medicación. Entonces, atención con el paciente que cuando vos lo vas a evaluar no está en tormenta eléctrica, pero son pacientes que a veces tienen una forma de presentación de la insuficiencia cardíaca un poco diferente. Esto ya lo hemos hablado. Entonces, estar atento porque ese paciente por ahí
digamos, tiene falla mecánica al momento de la evaluación, ¿se entiende? Y uno no lo ventila por lo eléctrico, pero lo otro lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Estos pacientes se internan, por supuesto, ¿no? Bueno, hoy cambian los jefes residentes. Le agradecemos el esfuerzo y la excelente rotación de jefatura que tuvieron Juancito y Nati, así lo vamos a decir, ¿no? Un aplauso.